Alabando a Dios por medio de la lectura de su palabra. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Cuando lo encontremos le damos lectura unidos a esta porción de la Escritura. Amén. La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a cantar, hermanos, hermanas, el himno número 39. Iré si Él va conmigo. Y de esta manera vamos a también a preparar nuestros corazones para escuchar la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Cantemos con alegría y gozo. Podrá no ser allí do peligros hay que hallar, podré feliz estar y en la calma aquí morar. Mas una cosa sé, que en sombras o en placer, si Él va conmigo, iré por doquier. Si Él va conmigo, yo iré por doquier. El cielo estará doquiera yo esté con mi Jesús. Es un privilegio poder llevar su cruz. Iré si Jesús va conmigo por doquier. ¿Acaso he de llevar la palabra de salud a todos los que luchan en medio de inquietud? Mas si esto es mi deber, gozoso lo he de hacer. Y si Él va conmigo, iré por doquier. Si Él va conmigo, yo iré por doquier. El cielo estará doquiera yo esté con mi Jesús. Es un privilegio poder llevar su cruz. Iré si Jesús va conmigo por doquier. Mas si es mi parte aquí, dentro del hogar llevar la cruz que muchos llevan aún más allá del mar, mi fe podré probar y siempre haré saber que si Él va conmigo, iré por doquier. Si Él
conmigo por doquier. El tema de esta mañana se titula Para seguir al Maestro. Seguir a Jesús no es una tarea fácil y los discípulos lo saben, porque desde el primer momento que Jesús va caminando por la playa y se encuentra con estos pescadores, les dice: vengan en pos de mí. Y este seguimiento tiene que ver también con una renuncia a todo lo que ellos pensaban que era importante. Dejan su familia, dejan su trabajo y se aventuran entonces con Jesús para conocer qué es lo que Él quiere de ellos. Y en el Evangelio de Mateo, los discípulos no parten de la nada, sino a lo largo de la redacción del Evangelio vamos a ver cómo Jesús de una u otra forma va buscando siempre la instrucción de sus discípulos para que ellos estén convencidos de cuál es la tarea y la labor que tienen que ejercer cuando Jesús ya no esté con ellos. Pero el discipulado que Jesús propone en los evangelios es un discipulado realmente desafiante, porque nos lleva entonces a pensar cuáles son las cosas importantes que yo tengo en mi vida, o más bien, cuáles son aquellas cosas que yo tengo por importantes en mi vida que me impiden seguir al Maestro. Ya casi estamos al final de la sección que conocemos como el camino en el Evangelio de Mateo. Y Jesús ya le está diciendo a sus discípulos que es difícil seguirlo. No es una tarea nada fácil, porque Jesús está poniendo lo que tiene más importante, que es su vida. Y pareciera ser que la excusa de Pedro pudiera ser realmente válida, ¿no? Porque se está preocupando por el amigo, por el compañero. A este momento del Evangelio, si pensamos según la tradición, pues ya los discípulos tienen una simpatía y un acercamiento más íntimo con Jesús, porque no han sido 15 días los que pasan juntos, han sido 3 años, según la tradición, por eso les digo, han sido 3 años desde que Jesús comienza su ministerio y llega hasta este momento. Entonces, ellos de una u otra forma, pues ya procuran también el bienestar de Jesús. Y es entonces en este sentido que Pedro está abogando a Jesús por él mismo. Bueno, maestro, si ya sabes que ir a Jerusalén es una tarea realmente difícil, pues no hay que ir, ¿no? Podemos ir a otro lado. Pero Jesús sabe que el camino no es muchas veces como nosotros pensamos que pudiera llegar a ser, que es todo va a marchar conforme nosotros vamos queriendo, o que las cosas van a salir siempre como nosotros decimos o como nosotros pensamos. Y es muchas veces la idea romántica que nosotros tenemos del discipulado, ¿no? El discípulo de Jesús no sufre. El discípulo de Jesús tiene abundancia. El discípulo de Jesús tiene una vida cómoda. Pero si regresamos nuevamente a lo que Jesús nos está diciendo en la palabra, pues el discipulado realmente es muy difícil. Y no cualquiera lo puede llevar. Solamente aquellos que se han encontrado con Jesús en el camino de su vida y lo deciden seguir hasta las últimas consecuencias. Y en el Evangelio de Mateo estas últimas consecuencias podría ser la muerte misma. Es por eso que Jesús les está diciendo, el camino es difícil, pero no es imposible. Y es este juego de palabras que nosotros tenemos aquí en el Evangelio, ¿no? Cuando pensamos que las cosas son difíciles, lo primero que viene a nuestra mente es que son imposibles de hacer. Y como diría Pedro, ¿no? En algún momento, bueno, dura es la palabra de Dios. ¿Quién podrá mantenerse firme en ella? Porque si esto fuera, pues entonces ser cristiano, muchos de nosotros no lo podríamos realizar. Así se oye una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios
lo podemos realizar. Este asunto que Jesús está tratando aquí con los discípulos de tomar la cruz y seguirlo, Él les está diciendo, ¿estás dispuesto a sufrir la misma suerte que tu maestro? Y para esto tiene que haber una renuncia a lo que nosotros pensamos que es indispensable para nuestra vida. Que en este momento, ¿cuáles serían esas cosas indispensables para nuestra vida, no? Tener la seguridad y la comodidad siempre de nuestra casa, que es lo que estamos haciendo en este momento de confinamiento. No hay un lugar más seguro para nosotros hoy que permanecer en nuestra casa y ahí estamos tranquilos. Pero no, la vida misma conlleva un riesgo. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, es un buen lugar para que nosotros tengamos y podamos dar testimonio de cuál es nuestra fe. En este momento no podemos salir de nuestra casa y sería difícil poder dar a conocer una palabra de esperanza a otras personas. Pero lo podemos hacer precisamente en nuestros hogares. En ese lugar donde estamos tranquilos y seguros, es el lugar que el Señor nos necesita en este momento para poder llevar un mensaje de esperanza y de aliento a las personas que están cercanas a mí, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis sobrinos, a la gente que está cercana a mí. Tenemos que ver entonces cuáles son esas oportunidades que el Señor nos da. Y a lo mejor no podemos ya hoy en día en riesgo nuestra vida porque nosotros somos libres de poder decir cuál es nuestra fe. Y por lo menos en el siglo I, esta libertad no existía. O permanecías dentro de la tradición judía o permanecías dentro de la tradición de los romanos. Pero cuando el cristianismo nace en medio de estas dos corrientes y ni eran judíos y ni eran romanos. Entonces su vida estaba constantemente en peligro. Y es lo que Jesús les está, y es lo que está proponiendo el Evangelio a través de las palabras de Jesús. Hoy en día, ser cristiano sigue siendo un riesgo, porque tenemos que ir en contra de lo establecido, en contra de aquello que nosotros pensamos que está bien, pero que no está tan bien. Y es lo que está haciendo Jesús. Ve con buenos ojos a los que para otros eran impuros y pecadores. Acoge a las prostitutas. Come con los pecadores. Y es en un momento la acusación que le van a hacer a Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Este es un comelón y un bebelón de vino. Pero no están entendiendo que Jesús precisamente está rompiendo con estos dogmas o con estas enseñanzas que para ellos eran muy importantes. Y como consecuencia de todo esto, el desenlace es la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús no está de acuerdo con lo que está pasando a su alrededor y de una u otra manera quiere ver que lo importante para Dios es el ser humano en toda su totalidad. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que también llevar este anuncio de esperanza y de amor a todos los que conocemos, a todas las personas con las que estamos cerca. La cruz es poder llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan y el Señor está con nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio el día de hoy, que aun cuando el camino es duro, que aun cuando el camino es áspero, la promesa de Dios en nuestras vidas siempre está presente y siempre está latente. Y es entonces que ya viéndolo desde esta óptica, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que podemos realizar la tarea para la que hemos sido llamados. Oremos para que el Señor nos muestre la tarea que tenemos que hacer en esta semana que estamos comenzando. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque siempre con amor tú has cuidado de nosotros y en estos días no ha sido la excepción. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa en medio de nuestras vidas, pero también te pedimos, Señor, que aquí estamos nosotros en esta hora, que utilices nuestra vida para poder llevar este mensaje de esperanza a todos aquellos que no te conocen.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos adelante con nuestro orden de culto. Es tiempo de alabar a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Agradecemos, hermanos, como lo saben, a todas aquellas familias que con mucho amor nos han estado haciendo llegar sus ofrendas y sus diezmos. Han sido de gran ayuda en este tiempo de restauración de la casa de nuestro Señor. Entonces les invitamos para que en la medida de sus posibilidades, pues de lo mucho que el Señor nos ha dado, apartemos un poco y lo podamos traer a la obra de Dios. Pues en pie, nos unimos en el ofertorio, todos. Dios misericordioso y perdonador, los diezmos y las ofrendas que te ofrecemos en esta tarde son una pequeña porción de los beneficios que hemos recibido. La buena noticia nos recuerda que Jesús nos instruye a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlos. Mas, sin embargo, nos negamos poco. Vemos la más pequeña de las cruces como una carga demasiado grande y desde una distancia segura lo seguimos. Al hacerlo, nos aislamos de la experiencia más profunda de discipulado. Perdónanos y renueva nuestras fuerzas. Danos disciplina para poder caminar por este camino con nuestro Salvador. En su santo nombre oramos. Amén y amén. Un par de avisos, hermanos, hermanas, y estaremos concluyendo con nuestro culto de esta hora. Primeramente, hacemos llegar un saludo a toda la congregación que nos está siguiendo domingo a domingo. Nos da gusto saber, hermanos, por medio de sus comentarios, que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Saludamos también a los familiares, a los amigos de nuestros congregantes, que también de una u otra forma les hacen llegar el culto y lo ven. Esperamos que estos servicios sean de bendición para su vida. Saludamos y felicitamos a nuestros hermanos que a lo largo de este mes han cumplido un año más de vida. El día 22, nuestra hermana Angélica Xolalpa Pérez, les saludamos y nos da gusto saber que el Señor ha sido bueno en su vida en este tiempo. Y también saludamos a nuestra hermana Gloria Reyes, que el pasado 23 de agosto cumplió un año más de vida. Y de la misma forma, hermanos, les invitamos para que en el mes de septiembre nos hagan llegar la lista de los cumpleaños. Vamos a cambiar de dinámica. Ya no va a ser la mención el primer domingo de mes, sino que ahora va a ser semana a semana los cumpleañeros. Entonces les invitamos para que nos manden la fecha y el nombre de aquella persona a la que quieran que saludamos en este mes de septiembre. Seguimos orando por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Ahí está la lista, hermanos. Si hay algún nombre que agregar, ya saben, lo vamos a agregar. Y también si hay algún nombre que tenemos que quitar porque ha sanado, pues también háganlo saber para ir dando espacio a los hermanos que se encuentran enfermos. ¿Sí? Seguimos adelante con la restauración de la casa de oración, hermanos. Estamos próximos a concluir la primera etapa, que ya está casi finalizada. Nada más es de que se terminen los aplanados y la pintura por dentro y por fuera, y entonces entraremos a una segunda etapa de la restauración, que tiene que ver con la recimentación. Ya se está haciendo la gestión ante la Secretaría de Cultura para que aprueben este proyecto y este presupuesto. Entonces les invitamos, hermanos, para que pues nos unamos en oración a Dios y podamos tener este segundo proyecto de la restauración de la casa de nuestro Dios. Entonces pues, estemos en oración a lo largo de esta semana. Si no hay más avisos que contemplar, hermanos, y tomar en cuenta, vamos a concluir con nuestro culto de esta hora y vamos a invocar la bendición de Dios para nuestras vidas. Les invito a estar en pie y nos tomemos de la mano como familia y oremos. Salgamos al mundo con el corazón alegre, después de haber renovado la bienvenida a Jesús en nuestras vidas.
Salgamos al mundo con el propósito de estar siempre listos a recibirlo con nuestros brazos abiertos. Salgamos al mundo, llevemos el mensaje de la llegada del Mesías, y que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden, el próximo culto es primer domingo del mes y participaremos de la Santa Cena. Entonces les invitamos para que a lo largo de la semana también estemos en oración y ayuno, o por lo menos un día en la semana, y así podamos llegar a disfrutar de este banquete celestial que el Señor nos ofrece. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.